Buenos días, hermanos. Meditando en la Santa Cena y a la misma vez en la lección que tuvimos para estudiar hoy, como ven ustedes en el título, me puse a pensar en el significado de la Santa Cena a la luz del gran conflicto. Y la primera pregunta que tengo es: ¿por qué celebramos la Santa Cena? La respuesta más obvia sería decir que la celebramos porque Cristo nos pidió que lo hiciéramos para recordar lo que hizo por nosotros. Y la siguiente pregunta es: ¿y por qué tuvo que Él venir a morir por nosotros? La respuesta es porque se necesitaba un plan para salvarnos. ¿Salvarnos de qué? De la condenación que trajo el pecado a la humanidad. Y podemos ir haciendo preguntas y tendríamos que llegar finalmente al cielo, a la historia de un ángel que fue creado específicamente para ser el líder de todos los otros seres que Dios creó. Cuando se habla de Lucifer, se dice que Dios lo hizo perfecto, que era un ser bello, lleno de talentos. Es difícil de describir su hermosura, porque se habla de las joyas y de las luces y de tantas cosas. Y no me puedo imaginar cómo se veía Lucifer, pero es evidente que Dios hizo a un ser impresionante. Lo puso sobre líder de todos los ángeles. Lo hizo querubín cubridor, de tal manera que él pasaba su tiempo en la presencia de Dios. Trabajo que ahora tiene el ángel Gabriel. Y si Dios es amor y usted está siempre en la presencia de Dios, usted va a ser testigo de ese amor. Usted va a experimentar ese amor en su vida. Y por eso cuando estudiamos la entrada del pecado en el universo, decimos que es el misterio de la iniquidad. ¿Cómo pudo un ser perfecto, hecho por Dios, que debía de darle gratitud, honor y gloria a Dios por todo lo que le había dado, por lo que lo había hecho? ¿Cómo es posible que un ser que vivía en la presencia de Dios, que conocía que era Dios, llegara a pensar que siendo creado podía llegar a ser Dios, un ser no creado? No se entiende, hermanos. Porque Satanás no solamente era bello, no solamente tenía talentos, era el ser más inteligente. Y la pregunta es: ¿cómo es que el ser más inteligente que Dios creó pudo ser tan tonto para tirar todo lo que Dios le había dado, rebelarse contra Dios y terminar echado del cielo y esperando su sentencia final, la muerte eterna? ¿Cómo pudo suceder todo eso? Nosotros sabemos que la acusación de Satanás, de Lucifer entonces, acerca de Dios era la siguiente: tú no puedes ser justo, y la justicia demanda que castigues a estos pecadores, y el castigo que merecen es la muerte eterna. Así es que Satanás le dice: tú no puedes ser justo y a la vez misericordioso, perdonarles. La justicia demanda que los castigues,
La misericordia, el amor demanda que los perdones no pueden existir juntos. Pero Dios ya tenía un plan que la Trinidad hizo desde antes de la fundación del mundo. Y ese plan estaba hecho por el carácter de Dios. ¿Quién es Dios? En su esencia Dios es amor. Y todo lo que Él hace está hecho por amor. Amén. Y por ese amor que Él es y que Él nos tiene, Él no quiso destruir a Satanás. De haber sido cualquier otro, hubiera dicho, ¿saben qué? Borrón y cuenta nueva. Igual con nosotros. ¿Para qué estar batallando con gente que no aprecia, con gente que no merece, con gente que se rebela? La sierva del Señor nos dice que aún en el cielo la Trinidad habló con Lucifer. Le dio otra oportunidad cuando todavía había oportunidad de arrepentirse de una rebelión que apenas comenzaba. Y se nos dice que al principio él vio que estaba en lo correcto y empezó a aceptar, pero sabía que lo tenía que hacer enfrente de todos y ahí ya no quiso. Su orgullo se atravesó y dijo, no, yo no voy enfrente de todos estos ángeles a quienes yo dirijo y decir que yo estaba equivocado. No, nunca. En lugar de eso se volvió en el enemigo más acérrimo de Dios. La persona que en este universo más odia a Dios. Y comenzó un conflicto. Satanás, tratando de convencernos de que Dios es malo, de que todo lo malo que hay en este universo viene por mano de Él, que Dios es vengativo, que en realidad Él no es amor. Y Eva debió de haberse dado cuenta cuando ella le dijo, si el día que comamos de esto moriremos, y Satanás a través de la serpiente le contesta, no, no es cierto, no morirás. Ahí debería ella haber sabido con quién estaba hablando. Ya Dios se lo había advertido, que había un ser caído que iba a buscar hacerles daño. Ya Dios les había hablado de quién era Él, de por qué estaban ahí, se juntaba con ellos en las tardes, venía a hablar con ellos. Qué privilegio, hermanos. Privilegio que volveremos a tener. Imagínense ir al cielo y poder caminar con Cristo, poder llegar ante el trono del Padre, poder hablar con ellos y sentir su amor. De eso se trata la Santa Cena. La Santa Cena conmemora el amor de Dios. Ninguno de nosotros somos dignos de tomarla, porque somos pecadores. Pero ninguno de nosotros podemos vivir sin ella, porque presenta la solución a nuestro problema. Amén. Resuelve el problema del pecado. Amén. Pablo en Timoteo, en 2 de Timoteo, le habla a Timoteo, alguien que él aprecia mucho. No sé si lo va a encontrar.
Dice en el versículo 1 del capítulo 4: te suplico encarecidamente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, pues vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oído, se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. El consejo de Dios a través de Pablo para los que trabajan para Dios es que nosotros necesitamos predicar la palabra. Y la palabra de Dios es la verdad. Y cuando nos habla para convencernos de su amor. Cuando es más difícil entender el amor de Dios, es cuando suceden cosas malas. Estaba escuchando de algunos haitianos que decían: acabamos de pasar por un tremendo terremoto que nos destruyó todo, y ahora viene este huracán. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? Dentro de esas personas estoy seguro que hay personas que perdieron a seres queridos en el huracán, y la pregunta se vuelve a hacer: ¿por qué, Dios? ¿Por qué? Y al pensar en Job, tenemos en Job una persona que ejemplificaba el conflicto. El conflicto de los ciclos entre bien y el mal es uno que está tratando de ver quién está en lo correcto, si Dios o Satanás. Y Satanás dice: no hay manera en que tú puedas resolver el problema del pecado. Y Dios dice: sí, en mi amor lo puedes resolver. La Biblia, como usa palabras humanas, a veces usa palabras que humanamente están cargadas de cosas negativas: jactancia, orgullo. Y cuando dice que Dios se jactó o se enorgulleció de Jacob, no podemos tomarlos con el sentido humano de la palabra, porque Dios no es así. Cuando habla de los sentimientos de Dios, lo que está diciendo es que Dios estaba tan contento de que había una persona que había aceptado el plan de salvación, que se había hecho de Dios, amigo de Dios, y que vivía su vida de acuerdo a los principios de Dios. De tal manera que él era un ejemplo a los demás de qué es lo que Dios quiere hacer con una persona. Dios lo bendijo porque él tenía la actitud de que los demás eran más importantes que él. Y así como él velaba por la condición espiritual de sus hijos, él trataba bien a sus empleados, y él era un canal de bendición para los demás. A lo mejor tú no lo sabes, pero parte de lo que los videos que vemos están tratando de mostrar es que cuando nosotros somos fieles a Dios, Él dice que si lo probamos, Él va a abrir las ventanas de los cielos hasta que ¿qué? Es bien interesante que
de las personas cristianas que son ricas tenemos a dos tipos: los que han buscado esa riqueza egoístamente, aprovechándose de lo que ellos pueden hacer. Y hay pastores que tienen el don de hablar y han hecho su propia iglesia y reciben todos los diezmos y se han hecho ricos y viven en opulencia y no comparten como Dios quiso. Y hay cristianos a quien Dios los ha bendecido tanto que ellos han empezado a ayudar al prójimo y a darle y a darle. Lo interesante es que cuando nosotros damos, Dios los bendice más. Y como que no pueden deshacerse de sus riquezas, porque entre más dan, más les da Dios. Porque Dios quiere usarnos como canales de sus bendiciones. Y cuando Satanás viene ante Dios, le dice: ¿has visto mi siervo Job? ¿Te acuerdas de lo que me acusaste? Que no es posible ser justo y a la vez misericordioso, que no es posible que una persona cambie de corazón. Y Dios le está diciendo: mira, mi siervo Job es una persona transformada. Y me asombra la falta de respeto que le tiene Satanás. Si Dios fuera cualquier otro Dios, muchas gracias, un Dios como los que tienen los griegos y los romanos, dioses llenos de pasiones y constantemente se están peleando. Gracias a Dios que son dioses mitológicos que no existen. Ahí mismo lo hubiera chamuscado al pobre diablito. Pero Dios la escucha cuando él sarcásticamente dice: pues no te sirve en vano, mira tú lo has, ¿sabe qué le está diciendo? Tú lo has sobornado, tú le estás pagando, lo estás bendiciendo para que él te sirva. Y Dios está diciendo: no, él ha sido transformado por mi amor y él lo hace de corazón. Y le dice: ok, para que se vea la verdad, lo puedes tocar. Pero puedes tocar solamente todo lo que él tiene, a él me lo dejas en paz. Hermanos, lo que él pasó fue extremadamente difícil, porque dentro de todo lo que sufrió, lo peor fue la pérdida de sus 7 hijos y sus 3 hijas. Todos en un día. Y a lo mejor es posible entender el sentimiento de su esposa. ¿Para qué sirves a un Dios que te da tantas cosas? La lección comienza diciéndonos que él vivía en una situación casi edénica. Él tenía todo, dice, era el hombre más rico del oriente. Dios lo había bendecido, lo había puesto como un ejemplo de lo que le puede suceder a una persona que se dedica a Dios. Y en un día Satanás le quita todo. Y aún así, él no está dispuesto a maldecir a Dios. Y él dice: aunque me matare, en él confiaré. Amén. Gloria a Dios. Regresa Lucifer, Satanás, al cielo. Y dice: bueno, siempre y cuando no toque su cuero cabelludo, su pellejo, puede así decir. Y Dios se lo permite. Dice: bueno, lo puedes tocar con enfermedad, pero no le puedes quitar la vida. Y en ese sufrimiento, él está dispuesto a decir: yo sé. Él está seguro. Todas las mañanas él se levantaba y en el altar ofrecía sacrificio, no a un Dios místico,
no a una idea, a alguien real en su vida. Yo sé, dice. Y no solamente sé que mi Redentor vive, sino sé que lo voy a ver yo personalmente cara a cara. ¿Cómo podía tener él esa certeza? De la única manera que cualquier persona puede tener certeza, solamente a través de la fe. En el tiempo de Job, Cristo no había venido. Era una promesa nada más. En nuestro tiempo Cristo ya vino, pero usted no lo vio, usted no tiene un video de cuando vino, muchos dicen que ni siquiera estuvo. Usted lo tiene que aceptar por fe también. La fe nos las da el Señor para que a través de la fe es como una mano, un brazo, con el cual nosotros la extendemos para hacer nuestra la gracia de Dios. Y Job había hecho eso con la gracia de Dios. Y Job vivía la gracia de Dios. Amén. Y aunque había muchas cosas que no entendía, y cuando vinieron sus disque amigos, se reveló que, bueno, yo no entiendo muchas cosas también. ¿Por qué, Señor? Ellos venían aferrados a sostener que a él le habían pasado las cosas malas porque él había hecho algo malo. ¿De dónde salió esa idea, hermanos? Esa idea salió del Edén. En el Edén está Adán y Eva y ellos hacen algo malo y miren lo que resulta para el universo, algo malo. Y sí hay cierta verdad de que muchas veces cuando hacemos malas cosas, nos suceden malas cosas. Los resultados son malos. Pero lo que ellos no explicaron es que lo malo que sucedió era consecuencia de lo que se había hecho y no castigo de Dios. Y lo que ellos no sabían y lo que Dios estaba haciendo a través de Job era mostrar que atrás del mundo del que nosotros vemos hay otro mundo que no vemos. Y que en ese mundo hay un conflicto muy real, y ese conflicto real tiene que ver con tu vida y con mi vida. Y Él quiso descorrer esa cortina y dejarles a ellos ver que hay un Dios misericordioso, que hay un Dios amoroso, y que las cosas no siempre las podemos nosotros juzgar tan fácilmente. No sabemos por qué, pero sí sabemos que todo lo malo viene de parte y de la mano del enemigo de Dios, de Satanás, no de Dios. Que por su amor nos hizo libres, y al hacernos libres tuvo que tomar el riesgo que nosotros escogiéramos en contra de Él. Pero no solamente tomó ese riesgo, tomó el riesgo de venir y nacer como un niñito indefenso, inocente. Nacer en este mundo de maldad, crecer lleno del Espíritu Santo y rechazar en cada instante las tentaciones de Satanás, de tal manera que vivió sin pecado, para mostrarnos que es posible, aferrados al poder de Dios, vivir vidas santas. Pero eso es más fácil decirlo que hacerlo, ¿a poco no? Y hoy celebramos la Santa Cena, porque Cristo Jesús, en ese conflicto cósmico, vino a mostrarnos el carácter de Dios. Vino a mostrarnos que Dios es amor. Vino a exponer las mentiras del diablo. Vino a mostrarnos que su Padre no es un Padre cruel, que su Padre nos ama tanto como Él nos ama. Vino a mostrarnos que la respuesta de amor a la acusación de Satanás fue que Él, al ir al Calvario, abrió sus manos y mostró cuánto nos amaba, permitiendo que lo colgaran en un madero. Y ahí murió no cualquier muerte, ahí murió la segunda muerte,
ahí probó lo que es la separación de Dios. Y sus discípulos en 3 años y medio no han entendido mucho de eso. Eso es difícil de entender. Y aunque les ha sido explícito en lo que va a suceder, ellos tienen sus propias ideas. Y finalmente sucede lo que les dijo él iba a suceder. Él muere y ellos salen corriendo. Y ellos están en un cuarto temblando. Ahora van a venir por nosotros y nos van a hacer lo mismo. Pero en lugar de eso llega Cristo Jesús mismo. Y hoy Cristo quiere llegar a tu corazón. Amén. Se aparece a veces misteriosamente. Si ya le has dado entrada, Él ya está ahí. Ya lo conoces, ya conoces su voz. Eres una de sus ovejas. Y Él llegó con los discípulos y vino a mostrarles el amor de la Trinidad. Vino a mostrarles que en realidad había sucedido lo que Él había dicho. Él iba a morir y iba a resucitar para salvarlos a ellos. Y les da un mensaje poderoso. Un mensaje que en el primer siglo sacude al mundo entero. Los apóstoles casi terminan la obra que se les dio. En el mundo que ellos conocían, ellos fueron a todas partes, pero no estoy seguro si conocían de China y todos esos lugares, allá no llegaron. Y Dios nos dio más tiempo para poder hablar con ellos, para poder presentar las buenas nuevas. Y hoy al venir aquí, venimos no porque lo merezcamos. No porque somos dignos de participar, sino porque yo sé que cada uno hemos hecho un trabajo con nuestro Dios, le hemos pedido perdón de nuestros pecados, y estamos preocupados por nuestra salvación. Y el Señor me pide que les recuerde que si en algún momento Él les jala las orejas o permite que algo los toque que viene definitivamente del enemigo, que Él siempre con la prueba trae la solución, que Él siempre está con nosotros, nunca nos deja. Amén. Y que hoy celebramos esa realidad, que Él en su carne probó lo que nosotros estamos viviendo, que Él fue tentado en todas las áreas como nosotros, pero sin pecado, y que Él nos ofrece victoria a través de su sangre. Y cuando recordamos lo que Él hizo, en ese momento tenemos que recordar que ante el cielo estamos nosotros presentes, vestidos del manto de justicia de Cristo, como si nunca hubiéramos pecado. Amén. Y esa es la mayor bendición, porque si tú te vas en tu propio vestido de bodas, ¿saben qué dice la parábola? Que el hombre no venía vestido. Si no venía vestido, estaba desnudo. Y ese es el testimonio a la iglesia de la Odisea. Dice, no te das cuenta que estás ciego, eres pobre y estás desnudo. Y por eso necesitamos nosotros el manto de justicia de Dios. Y Dios quiera que al celebrar hoy la Santa Cena, recuerdes todo lo que ha hecho Dios para mostrarte que Él es amor. Acepte su perdón, acepte su amor y lo hagas el centro de tu vida. Vamos a pasar de aquí para compartir el rito de humildad.
Aquí en la iglesia vamos a tener música, pero están los salones donde nos lavamos los pies, porque Cristo lo hizo. Y por favor recuerde lo siguiente: cuando usted se arrodilla frente a una persona para lavarle los pies, usted está tomando el lugar de Cristo. Usted le está ofreciendo a esa persona el perdón que Cristo ofrece por los pecados. Es un símbolo, el agua, el lavar. Es lo que Cristo hizo con los discípulos. Y le dijo a Pedro: si no dejas que te laven, no puedes entrar conmigo, no puedes tener parte conmigo. Así es que al ir a lavarnos los pies, como lo hizo Cristo Jesús con los discípulos, reconocemos su señoría y participamos el uno con el otro del perdón que Dios nos da. Y luego regresamos para reiterarlo, porque el perdón que Él nos da está simbolizado en estos emblemas. Nos los da porque Él vivió sin pecado y porque Él murió por nosotros. Y no hay perdón de pecado sin derramamiento de sangre. Y al participar del jugo de la vid, afirmaremos que hemos sido perdonados por Dios para salvación. Que esa sea su experiencia hoy, es mi oración en Cristo Jesús. Voy a orar para que al salir Dios vaya con nosotros. Querido Padre Celestial, gracias por lo mucho que hiciste, porque nos has dejado tantas evidencias en tu palabra de tu grande amor y también del conflicto que existe detrás de lo que podemos ver. Ayúdanos a estar conscientes de la presencia del enemigo, que no dejemos que él nos esté ganando, sino que nos revistamos de la armadura de Dios para poder hacer frente a los dardos del enemigo. Bendícenos pues, Señor, al participar del rito de la humildad y también de estos emblemas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor,